Bienvenidos a este nuevo episodio de Que lee Venezuela. Nuestro invitado de hoy tiene una particularidad muy grande porque todas las personas que han pasado por aquí han sido maravillosas. Pero con este invitado sucede algo y es que yo lo estoy leyendo desde hace muchísimos años. Creo que si tuviese un club de fans, probablemente pertenecería a ese club de fans. Entonces no solo estoy sumamente emocionada, sino que también estoy nerviosa de entrevistar a un escritor venezolano que creo que representa muchísimo, muchas dimensiones de muchas generaciones además en su literatura y es Eduardo Sánchez Rugeles. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Nada, un placer escucharte. Nervios nada, ¿eh? Vamos a disfrutar la conversa. Bueno, Eduardo, a mí me gustaría empezar hablando un poco de tu juventud, tu infancia, pero con una guianza muy particular, porque los que te leemos, los que conocemos de tu trayectoria, etcétera, entendemos un poco de cómo cuentas el país y las dimensiones del país. En este caso, de tu juventud, entiendo que fuiste al Colegio Cristo Rey, ¿sí? Ujú. Es parte de una de tus novelas más nombradas. Pero una persona como yo, que soy guara, bueno, nací en Caracas, pero yo soy más de Barquisimeto que cualquier cosa, no sabemos mucho cómo funciona este contexto caraqueño de los colegios y además me gustaría que nos contaras cómo es esta dinámica del Colegio Cristo Rey, cómo fue esta dinámica en tu juventud, cómo fue creciendo y cómo era Eduardo como estudiante en el Colegio Cristo Rey. Vale, wow, déjame encender la memoria y el acelerador. Yo estudié, sí, desde preescolar en el Colegio Cristo Rey de Santa Mónica. En Caracas hay dos Cristo Rey, el Cristo Rey de niñas, o de chicas, que queda en Altamira, por ahí. Y está el otro Cristo Rey mixto agustiniano, que queda en Santa Mónica, y realmente por vecindad y comodidad para mis padres, creo que fue que mi hermana y yo estudiamos allí. No lo recuerdo con afecto, pero tampoco lo recuerdo con desprecio. Es algo así que a mí me costó mucho la escolaridad, no fui un buen estudiante en el colegio, no me gustaba, me aburría, me fastidiaba, chocaba mucho con las maestras y maestros. Algunos sí los recuerdo con mucho cariño. Yo creo que ya falleció mi maestra de segundo grado, que se llamaba Genoveva. Esa señora, recuerdo que fue importante en la enseñanza de la lectura, corregir la escritura, de caligrafía. Esos ejercicios los recuerdo con calidez. Pero de resto la experiencia escolar para mí fue traumática. Una cosa horrible, no porque me hicieran bullying ni una cosa así, sino que no me gustaba ir al colegio. Realmente lo pasaba mal en el colegio. Desde la escuela primaria hasta los primeros años de bachillerato, tanto que yo salgo expulsado del Cristo Rey en noveno. Toda la escolaridad y la disciplina de la escuela con las pedagogías ochentosas, noventeras eran algo que me resultaba doloroso físicamente. Entonces, en séptimo grado a mí me quedan para reparación como 5 asignaturas, en octavo 3, en noveno 4, y de noveno ya en la reparación nuevamente repito año con física y química. Me quedan física y química para reparación, vuelvo a reprobar en la reparación y me toca repetir noveno, pero en aquellos años el Cristo Rey no admitía repitientes. Entonces, a finales de septiembre, a una semana de que comience el año escolar, mi madre tuvo que peregrinar por todos los colegios del barrio, de la zona Santa Mónica, Bellomonte, Los Chaguaramos, y encontró cupo en un lugar singular que creo que todavía existe, que se llama el Colegio La Concordia. Eso queda en Bellomonte, y ahí es donde yo repito noveno grado. Y si el Cristo Rey lo recuerdo, te digo, sin afecto, pero tampoco con desprecio, lo de la Concordia, yo creo que lo borré y lo bloqueé. Un año nefasto. O sea, fue un año en el que fui profundamente infeliz y solitario, y las amistades que, por usar una palabra, o la gente a la que me acerqué, era como la gente más dañada de todo el grupo, así como los peor portados, o las peores juntas de esa época, Suficiente, de los años de la adolescencia, que tú sabes que hay muchas tentaciones y claro. gente curiosa. Entonces fue un año donde yo estaba totalmente, no iba a clase, me escapaba permanentemente del colegio. En mi novela, Julián comienza con el niño escapándose del colegio y saltando una reja. Esa era la reja, igualito. O sea, la reja que salta Julián se parece mucho a la reja que yo saltaba cuando me escapaba de la Concordia. Y eso fue personalmente esas fugas, aquellas jubiladas escolares de noveno grado, que estoy hablando del año 93, por ahí, puede ser 94, tuvieron más valor pedagógico mis fugas que la escolaridad, porque lo que yo hacía era que mi mamá me dejaba en el colegio a las 7 de la mañana, yo saltaba la reja y me iba a caminar por Bellomonte. Conocí todo Bellomonte, las colinas, subía a la montaña, bajaba, llegaba a la Alameda, y a la una tenía que regresarme caminando y saltar la reja otra vez porque mi mamá me iba a buscar. Entonces yo tenía que disimular que
había ido a clase, aún repitiendo, me vuelve a Y quedar. nadie se enteraba. Por supuesto que sí, mi mamá tenía, la citaba, mi mamá también fue muy infeliz en ese periodo por mi culpa, la citaban permanentemente y ya todo cambia, digamos, hay como un giro copernicano en mi experiencia escolar cuando en cuarto año de bachillerato voy al colegio Promesas Patrias a estudiar humanidades. Elegir hacer humanidades fue, te digo, un punto de giro, ahí todo cambió en temas de conducta, comportamiento, disciplina, interés por algo. Empecé a estudiar ya con el pensum de humanidades, que no sé si se mantiene hasta el día de hoy, pero estudiábamos psicología, historia del arte, filosofía, literatura y por supuesto ahí yo encontré, mira, esto me interesa. Aquí hay algo que me gusta, que me atrae. Y ahí sí tuve una extraordinaria conexión con mis maestros, a quienes sí recuerdo cariñosamente, con algunos sigo en contacto por alguna red social, y con mis compañeros también, que hasta el día de hoy mantenemos una entrañable amistad, y es ahí de donde yo egreso. Yo me gradué de bachiller en el Colegio Promesas Patrias de Bellomonte el año 95, y más o menos ese es el recorrido. Pero si tú, la palabra colegio, escuela, en mi primera infancia era trauma, una cosa muy dolorosa. Y mira que me dices mucho de, bueno, de ti, me encanta saberlo porque siento que con todos los libros y lo que he leído, creo que lo conecto mucho a esa parte, no voy a decir que los libros son una autobiografía del autor porque no es el caso siempre, ¿no? Pero sí, se está hablando mucho estos últimos años de la autobiografía y cómo hay elementos autobiográficos irremediablemente en la obra de los autores, así no sea la intención. O sea, cómo cada vez que se estudian más a fondo los autores se ve esto. Yo como lectora, fanática de tu literatura, me cuentas esto y es como una explosión que está ocurriendo en este momento en mi mente con un par de las preguntas que escribí. Mi pregunta aquí iría, Eduardo, ¿cómo entonces conectaste con los libros de literatura? ¿En qué momento pasó esto? Desde niño, en mi casa siempre hubo una biblioteca discreta, pero bastante variada, y a mí siempre me gustó leer desde niño, leer y ver películas. Yo era un chamo bastante solitario. O sea, tenía como un clan, eso que ahora llaman la zona de confort, era mi familia, mis primos. Ahí yo tenía un comportamiento, una personalidad en el clan de la Sanchera. Con mis primos era una persona súper social, hiperactivo, cruel a veces, pero teníamos una complicidad espléndida que se mantiene hasta el día de hoy. Pero en el espacio escolar, en otros ámbitos, más bien yo era un chamo súper tímido, bastante reservado, que me costaba conectar con la gente. En ese espacio escolar y solitario de la casa, la lectura siempre estuvo allí. Recuerdo una colección de libros rojos que había, de Julio Verne que había en la casa, y no era el Verne popular de las 20.000 leguas de viaje submarino o el viaje al centro de la Tierra, no, los libros de Verne que estaban en la casa era por un billete de lotería, algo de las Indias, el otro, el del Orinoco, y bueno, leer a Julio Verne en ese momento fue fascinante. Había una colección también como de literatura juvenil, que estaba Julio Verne también con Miguel Strogoff, Mark Twain. Había varios títulos ahí que leí con mucho placer y la colección que sacaba la revista Bohemia. Era una colección de libros rojos, loquísima, sin criterio, parecía una lista de estas borgianas, que tenía un título de un libro de derecho y después venía las memorias de Chateaubriand y después venía, qué sé yo, Doña Bárbara. Tenía todo, publicaba muchas cosas y entonces la lectura siempre estuvo ahí. Un año que leí mucho, fue ese año horrible que te conté el año que repito noveno, como no tenía amigos, odiaba la vida, odiaba la escuela, lo que yo hacía era leer y escuchar música y sí, intentar ver películas, pero con las limitaciones de la época, que había que ir al club de video y leer la cinta de VHS, era más complicado. Entonces la lectura siempre estuvo allí, la reforcé esa curiosidad, ese afecto con los ya estudiando humanidades, con mi profesora de literatura, Yelitza Sira. Sí, ella me estimuló mucho en la lectura, incluso en la escritura. Yo creo que Yelitza fue de las primeras personas que cuando en los exámenes o en estas cosas me decía, mira, tú tienes madera para esto. Y nunca dejé de leer y nunca he dejado de hacerlo hasta el día de hoy. Y tú vienes de una familia de abogados y yo me Correcto. imagino la biblioteca en una casa de abogados y bueno, pueden haber muchos libros como nos lo está escribiendo, pero también muchos libros de leyes y cosas muy conectadas al oficio propio, ¿no? Total. ¿Qué influencia tuvo tu familia sobre ti en lo que leías? Mira, efectivamente, los libros de la casa eran libros de derecho y yo nunca conecté con el derecho. Nunca, mi papá es abogado, mi mamá es abogada, mi hermana es abogada. El lenguaje jurídico, burocrático, leguleyo es algo que me sale sarpullido.
no me gusta, nunca me interesó, pero siempre hubo mucho apoyo. Mi mamá era más lectora de literatura, sí tenía como, hacía sus lecturas, siempre lo apoyaron como hobby, como divertimento. No hubo nunca ahí no, no te vayas por las letras, no te vayas por las humanidades, al contrario, siempre tuve como mucho apoyo de su parte, pero no había en casa así como un referente de una persona que fuera lectora y yo quería imitarla y la copiaba. Mi mamá tenía sus aficiones y sus cosas que leía, pero era como parte del entorno. Mucho apoyo siempre hubo para todas las decisiones de mi carrera y mi formación. Eduardo, cuando alguien busca más de ti, se encuentra con tu literatura, por supuesto, pero también se encuentra mucho con el cine. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de cómo surge la dinámica del cine en tu vida y cómo convive en este momento de tu carrera artística. Mira, como te decía, de niño, literatura, cine y televisión vinieron de la mano, pero te estoy hablando de la televisión de los años 80, 90, es decir, unitarios, telenovelas y películas dobladas, en cine millonario los domingos. Yo veía mucha televisión, yo fui un niño muy sedentario, poco deportista. A mí lo que me gustaba era ver televisión, ir al club de video, alquilar películas y leer. Ese era el mayor placer que había en la vida. Claro, en aquella época yo lo veía como de manera intuitiva, no sabía verbalizarlo, no lo entendía de esa manera, hoy lo siento así y lo pienso así y disfruto hacerlo así. A mí lo que me gustan son las ficciones, contar historias, cuéntamelas por escrito o cuéntamelas en un audiovisual. Pero la invención de las historias es el proceso que a mí me resulta fascinante. Entonces, la experiencia estética de ver una película o leer un libro, yo las disfruto igual. Ambas me resultan muy placenteras, muy completas, muy bellas y me siento muy cómodo con esto. Siempre que aparece este tema en una mesa de discusión con colegas, me ven así algunos como Satanás, como que estoy blasfemando, porque la literatura tiene su autonomía y sus recursos y sus herramientas y ya. Yo es un debate al que no entro porque yo sí comparto mi feliz triunvirato, que me gusta y que disfruto. Entonces, las películas siempre estuvieron allí, al igual que las telenovelas. Yo vi muchísimas telenovelas de niño. Todas esas telenovelas que hacía RCTV y Venevisión, la de la una, la de las 2, la de las 3, la de las 9, las de las 10, era algo así que me generaba como mucho placer. Las lecturas de las películas ochentosas, Star Wars, por ejemplo, El Imperio Contraataca puede haber sido de las primeras cosas, así que a mí me resultaron reveladoras y hermosas. Doblada al español, que la pasaba RCTV. Y así, nunca dejé de sentir curiosidad por el cine. Creo que el cine en algún momento le llevó la delantera a la literatura. Puede que me haya interesado un poco más en la adolescencia. Yo quería estudiar cine, quería hacer cine y dedicarme al cine, pero ahí mi peripecia académica escolar me jugó en contra, porque en Venezuela en aquella época si querías hacer cine, una de las pocas puertas que había era hacer comunicación social, la carrera, mención cine o mención audiovisual. Y claro, comunicación social tenía una demanda académica tremenda, era la carrera más solicitada entonces, y mi promedio era de 10.2, una cosa así. Y por Imagínate. supuesto nunca, si bien la puse en lo que era la antigua prueba del CNU, de estas cosas para entrar a las universidades, nada, la segunda opción fue filosofía y yo quedé en filosofía. Lo que pasó fue que en ese periplo, te estoy hablando, yo me gradué en el 95 en julio. Yo quedo en filosofía en la UCB, pero para comenzar en abril del 96, marzo-abril del 96. Y en ese último semestre del 95, donde lo que hacían mis compañeros, que eran población flotante o no hallaban qué hacer con su vida, todos se metían a hacer un curso de inglés en el CBA, era lo que uno hacía. Yo descubro la escuela de cine Cotraín, que yo creo que eso desapareció, eso quedaba por, ¿cómo se llama esto? Por donde está la iglesia de la Chiquinquirá hacia arriba. Hice un semestre de cine en Cotraín que fue una absoluta locura, porque era una escuela muy mal organizada. Tenía sus cosas buenas, había profesores que me dejaron mucho, gente de la que aprendí, pero era una locura, era una cosa así como muy rara, como una película, no sé, de los hermanos Marx. Toda la administración, cómo se gerenciaba el asunto, era un sitio muy curioso. Y además no estaba como inscrita en el Ministerio de Educación y estaba reconocida nada más por una... Era muy fantasma en su estructura. Y por supuesto, entre un cupo en la UCB y seguir una carrera en una escuela con una parte burocrática tan extraña. Nada, me decanté por la UCB en abril y solo hice ese semestre de cine, pero lo recuerdo como una experiencia súper interesante. O sea, conocí gente muy rara, querida alguna, con algunos todavía mantengo algún contacto, y ya en 96 entro a filosofía, luego inicio el simultáneo con letras, y ya cuando inicio el simultáneo con letras me olvidé del cine, me desentendí. O sea, como que me focalicé en el tema literario, escritura. Por supuesto que seguí viendo películas, pero como cinéfilo, como aficionado. No se me pasaba por la cabeza hacer cine ni escribir guiones. Pasaron muchos años
y te digo, no estaba en mi hoja de ruta hacer cine. Lo que estaba sobre la mesa era hacer carrera académica, por eso vine a España a hacer 2 maestrías. La idea era seguir con el doctorado, pero en ese proceso apareció Blue Label, Etiqueta Azul, el premio Oscar Pietri, y me focalicé como en la parte novelística. Y el cine regresa cuando Alejandro Velame en 2013 me propone adaptar Blue Label, Etiqueta Azul al cine. Y ahí le dije, vale, bien, pero te cedo los derechos, conversamos, pero déjame acompañarte. Quiero aprender cómo es esto de los guiones. Y ahí empezó. O sea, estoy hablando de 2013, después del 90 y tanto, es cuando me tomo el cine, decido participar en el cine. Aprendo el formato guión. Alejandro Velame me lleva a Claudio Pinto Emperador, Claudio Pinto Emperador me lleva a otras experiencias acá. Paralelamente conozco a Hernán Javes y hacemos Jezabel. Entonces, hoy día mi carrera es más como guionista y trabajo como creador de contenidos audiovisuales, porque como la literatura, como sabes, no da de comer. Se la sigo practicando, sigo haciendo novelas, sigo buscando alternativas editoriales, pero el trabajo, el oficio actual es el cine y la televisión. ¿Hace cuánto tiempo te fuiste de Venezuela? 2007, 2007. 16, Bien. 16 años. Me parece muy curioso algo que sucede, o por lo menos me sucedió a mí. Yo me fui a los 17 años de Venezuela y pues fui y vine muchísimas veces y voy todavía. Pero cuando te vas del país, tus dimensiones cambian en todos los sentidos, ¿no? Yo que estoy en China, pues en la comida te imaginarás, pero en todo, el idioma, el contexto, el clima, ¿no? Todo cambia. Ujú. Pero siento que también se abre un espacio y una oportunidad para los lectores, para los artistas, de abrir dimensiones, vamos a decir, de tus lecturas o de lo que escribes o el constructo de tu universo narrativo, si se quiere, porque ves cosas que efectivamente no conocías, ¿no? Y entras en una cultura en donde buscas comprenderla a través de lo que se escribe, a través de lo que lees, etcétera. ¿Cómo ha influido en ti la vida en Europa? O sea, ¿cómo cambió quizás tu forma de crear? Si es que cambió esta forma de crear, ¿cómo te cambió como artista también? ¿O cómo te transformó? ¿Qué te enseñó? De la Caracas de la que yo migré en 2007, que no es la misma que la actual, una cosa que a mí me atormentaba, me generaba mucha zozobra, desasosiego y angustia, era el caos. Era una ciudad caótica, profundamente caótica, con mucho ruido, mucha violencia y delincuencia en aquella época, inseguridad, burocracia, estas cosas turbias que yo, qué sé yo, quería buscar un repuesto para la computadora o para el carro y cuando llegas al taller te dicen, no hay. Y cuando vas saliendo te llaman, uno de los empleados te dice, mira, te lo tengo aquí en tanto. Y todas esas cosas de mercenarios gestionaba muy mal. Entonces, si algo que aprecio de Europa, que aprecié en su momento, que me gusta, con la que me siento tranquilo, es el orden y la tranquilidad. O sea, la ciudad funciona, los servicios públicos funcionan. Algunos mejor que otros, a veces hay cosas que podrían mejorarse, pero la ciudad te da una tranquilidad. Te hablo de Madrid, que es la que conozco. Una tranquilidad urbana que yo aprecio mucho. Por supuesto que hay otros contras o elementos allí complicados que, bueno, puede ser el costo de la vida, el tema de impuestos. Hay una parte que es bastante difícil, pero sí creo que en principio aprecié esa posibilidad de olvidarme de que me van a robar, que el teléfono, que es de noche y nada, se cerraron el metro. Esos agobios de mi juventud en Caracas ya los dejé atrás. De resto creo que te da también ese distanciamiento es muy sano para pensar traumas, heridas, situación país, conflictos, verlo desde otro lugar, creo que te permite quizás ponerle un poco más de cabeza, razón y menos pasión, emoción y hambre y dolor. Tú lo ves así como, bueno, puedes quizás tener una visión de conjunto acertada o no, pero propia. Tú dices, bueno, esto parece ir por acá, que si estás dentro no lo ves, porque si estás dentro lo que tienes es que resolver el día a día, problemas, inconvenientes, salir adelante. Creo que el alejamiento te permite aterrizar algunas ideas, algunas sensaciones y tener un equilibrio, que creo que en su momento también lo tuve. Hay otro proceso también complicado, que es el de la asimilación arraigarte de alguna manera en el nuevo territorio. A mí me ha costado mucho, pero en un sentido, o sea, yo me siento muy cómodo en Madrid, me gusta Madrid, mi hijo es español, habla como un españolito, me muevo muy bien por la ciudad, la conozco bastante bien. Tú me sueltas ahorita en Caracas y a lo mejor me pierdo en algunas zonas. Siempre me defendí muy bien en Santa Mónica, Bellomonte y Los Chaguaramos, Cumbres de Curumbo quizás. De ahí me sueltas en otra urbanización
y me desoriento. Madrid ya después de un tiempo creo que la reconozco mejor, pero así como te digo esto, también te digo que España me cuesta mucho empatizar con los inconvenientes, las miradas, los traumas y la sociología local, los conflictos del madrileño promedio, su visión de la vida, del mundo, de la ciudad. A veces no conecto, pero es como una sensación, tampoco es algo que me paralice ni que me genere rechazo o discordia. Como una continua paradoja que siempre está ahí, de estar a gusto, pero saber que no soy de aquí. Y rescato algo que me impactó mucho de lo que dices, que es que cuando tomas distancia de ese espacio, de ese lugar, eres capaz de ponerle nombre a ciertos dolores, a ciertos Ujú. traumas, a ciertas cosas que no eres capaz de ver quizás cuando estás dentro. ¿Hay algo en particular que tú identificaste o que has logrado identificar y que, bueno, no sé, que quizás es un ruido, o quizás es un motor de tus obras o de lo que escribes o de lo que desarrollas? O sea, es un punto de gestación de tus ideas artísticas, estas cosas que ya eres capaz de ponerles nombre ahora que las ves desde la distancia de la migración. Hay muchas sensaciones, o sea, como cosas así, pero a veces sensaciones con altibajos, como con momentos, hay veces que parece que tengo como mucha lucidez sobre algo que está ocurriendo y luego confusión. Yo sí creo que percibo la experiencia revolucionaria o lo que podemos llamar el chavismo como un trauma, algo que nos transformó, nos cambió, nos hizo ver la vida desde otro lugar, nos dio una vuelta en U, o sea, nos vimos obligados a dar una vuelta en U y todavía estamos tratando de saber dónde estamos. Eso generó mucha dispersión, confusión en torno a la identidad, en torno al arraigo, en torno a la idea de país, en torno al gentilicio, a las relaciones entre clases, entre padres e hijos. Eso creo que ese sacudimiento que fue y que ha sido el chavismo derivado en lo que es el gobierno actual, es algo sobre lo que los artistas estamos continuamente reflexionando, con lo que debatimos, con lo que luchamos y con lo que tratamos de comprender. Entonces, ese frente abierto de comprender el chavismo, comprender lo que nos hizo, comprender lo que nos pasó, y tampoco ya a veces ni siquiera desde una lectura de condenarlo, de decir, el chavismo fue nefasto y fue horrible, es una cosa espantosa. Sí, vale, de acuerdo, pero nos pasó. O sea, yo creo que esto ocurrió. En 1998 Venezuela dio un giro copernicano y tomamos una dirección que nos llevó hasta este lugar. ¿Qué pasó en ese recorrido? ¿Cuáles fueron sus etapas? ¿Cómo degeneró? ¿Qué aprendizajes hubo? ¿Cuáles fueron sus posibles luces? Recuerdo que en los años 80 fue muy controversial el libro de Yolanda Segnini, historiadora, que se llamaba Las luces del gomecismo, porque esta señora hizo un estudio como de las revistas y los movimientos intelectuales y algunas luces que se desarrollaron dentro del periodo gomecista, que siempre fue previsto como una etapa oscura. Y Piconsalas decía que Venezuela entró al siglo XX en el año 35 cuando murió Gómez, pero que el gomecismo fue una cosa horrible. Y claro, todavía en el 80 y poco había dolientes, o sea, había ancianos que tenían memorias ahí de lo que había sido aquello y fue un libro muy controversial y discutido. Yo me pregunto entonces si pasados veintitantos años, mirando todo este charco de historia y de lodos, hubo luz allí en algún momento. ¿Qué pasó con esas luces? ¿A dónde se fueron? ¿Cómo se coordinaron? Es un frente abierto, como te digo, una reflexión continua y que no hay una respuesta aún. Probablemente lo toque a generaciones futuras entender qué demonios le pasó a estos que vinieron antes y por qué lo hicieron tan mal. Una vez tuve una conversación con una profesora colombiana de la Universidad de La Plata en Argentina, hablando de la literatura de García Márquez. Y ella me dijo algo que se me quedó grabado toda mi vida, y es que me dijo que García Márquez en su literatura contó parte de la historia que los historiadores en Colombia no lograron contar. Ujú. Y aquí voy con una pregunta para ti. ¿Qué papel crees que tiene el artista o el escritor venezolano, no importa dónde esté, o sea, en Venezuela o en otro lado del mundo? O sea, ¿qué papel crees que puede cumplir la literatura venezolana contemporánea en torno a no buscar una respuesta absoluta, sino en cuanto a ayudar a este gentilicio que estamos en todos lados Ujú. a entender, a como plasmar, como ser algo más tangible de esta experiencia de lo que es ser venezolano y de todos los sucesos que acontecieron para construirnos quienes somos hoy? Bueno, yo creo que el trabajo pasa por contar las pequeñas experiencias, las pequeñas historias, lo que nos pasó.
pero lo que le pasó a mucha gente, y es lo que puede retratar un artista plástico, un fotógrafo, un cineasta, las crónicas, este trabajo bellísimo que hacen Albor Rodríguez y Héctor Torres con la vida de Nos, que recogen Sí. crónicas y vivencias de personas que echan su cuento, el cuento de su propio drama, de su propia tragedia, de su singularidad a lo largo de estos años. Y en parte yo creo que los escritores hacemos lo mismo, variando quizás argumentos, estructuras, las herramientas que podemos tener cada uno, pero no dudo que si revisamos las novelas de Keila Valde-Laville, Gustavo Valle, Rodrigo Blanco Calderón, Karina Sáenz Borgo, vamos a encontrar un fondo muy parecido, que es ese debate y esa confrontación con nuestra historia contemporánea, esa pregunta sin respuesta de qué pasó aquí, qué nos pasó, cómo llegamos hasta este lugar. Ese quiénes somos, que quizás durante algún tiempo estuvo un poquito aletargado en la narrativa venezolana, en contraste con las narrativas de otros países latinoamericanos. Pero sí, ahorita diría que en los últimos años, desde la escritura, lo que hemos hecho es tratar de ofrecer una respuesta a esa inquietud principal. Voy a conectar con la pregunta que sigue porque ahora quiero hablar de tu escritura en particular y voy a hablarte como de aspectos que yo he visto y me dirás, Nanda, estás en lo correcto, estás totalmente equivocado, nunca lo había visto así, pero son tres cosas que vi. La primera es el rescate de los espacios degradados de Venezuela en tu obra. A mí me pasa algo como muy particular cuando te leo porque, bueno, pasa con el síndrome de Lisboa, pasa algo muy fuerte, de que se acaban unos espacios dentro de la distopía de lo que ocurre en Lisboa, pero también se narra a un país que va como en degradación, ¿no? Pasa también en Ljubljana, tengo esa sensación de que cuando narras el edificio, donde están todos los amigos, donde están todos los vecinos, cómo se ve al comienzo y cómo se va abandonando, cómo se va dejando, como el carro de uno de los personajes como que va perdiendo ese espíritu, deja de Ujú. funcionar. Y un rescate constante de un espacio degradado. Mi pregunta aquí hacia ti, Eduardo, sería, ¿hay alguna razón por la que estos espacios sean, en muchos casos de tus novelas, protagonistas? O sea, que tengan un papel tan relevante y se tracen de una forma tan, o sea, desde todas las dimensiones del espacio, ¿no? O sea, no solo el físico, sino el psicológico y el espacio social. Quizás en su momento no lo hice de manera consciente, pero luego sí me di cuenta de que efectivamente hay una estética del deterioro. A mí me gusta la estética del deterioro y el abandono, y es una sensación que tenía en mis visitas a Venezuela. O sea, una vez que yo migro en 2007 hasta 2015, que fue el año que nació mi hijo, yo iba una vez al año, así de visita, y veía el deterioro progresivo, como los espacios en los que yo viví, la urbanización, y yo estaba más, las calles rotas, todo dejaba de funcionar, ese carro abandonado ya que al principio tenía como los cauchos pinchados y nada, pero conservaba su color y sus vidrios, ya al año siguiente le faltaban los cauchos, estaban los vidrios rotos y oxidados. Al año siguiente varios perros vivían ahí y había nidos y era como un lugar así de peregrinación de mendigos en el barrio, y al año siguiente se quemó y entonces queda el metal así todo podrido, y hacerle seguimiento a ese tipo de objetos me resulta apasionante. Me parece que cuenta mucho de los lugares, de la vida, de la experiencia. Quizás el rescato del momento tan emocionante y bello de Cinema Paradiso, cuando el protagonista regresa al pueblo y ve el cine, que fue el lugar que lo hizo feliz, que fue su infancia, y está convertido en un agujero del demonio, una cosa así horrible. Entonces eso me atrae. También siempre he sentido fascinación por estas estéticas turbias, medio oscuras, depresivas, cosas tipo Rimbaud, Baudelaire, Cioran, algún Nietzsche, estos tipos que tienen esta visión de la vida como algo, no, sí, desagradable, apático, que hay un lado oscuro que me resulta como muy apasionante. Y otra cosa que descubrí con los espacios en Venezuela fue una sensación que tuve como lector, que es que yo no veía a la clase media, no la veía ni en el cine, ni en la televisión, ni en la literatura. Porque como te decía al inicio, que yo veía muchas telenovelas y la telenovela hacía una caricatura tanto de las clases sociales en Venezuela. Entonces los protagonistas de la telenovela tenían una mansión y un mayordomo con chofer. Jamás en mi vida yo conocí a nadie que tuviese ni un mayordomo, ni un ama de llaves, ni un chofer. ¿Qué es eso? Eso uno solo lo veía en Señora, que Caridad Canelón vivía en una mansión y tenía un chofer. Eso no existe.
Entonces, esa representación de la abundancia y de la riqueza es algo que me resultaba muy ajeno. Al mismo tiempo, en el cine, de Román Chalbaud, de Clemente de la Cerda en particular, lo que retratan a finales de los 70-80 es el barrio, y en algunos casos con la miseria extrema. E igualmente, hacían un trabajo digno y de calidad, pero el barrio no fue una experiencia que yo tuve. No tengo memoria del cerro, del techo de cartón, como diría Ali Primera, y tanto ese contexto como el de la opulencia de las clases altas era algo que me resultaba muy ajeno. Entonces yo quería contar historias de la clase media, de esta gente de edificio, cultura de edificio, de padres con oficios que trabajan, que salen en la mañana a trabajar y dejan al chamo en la escuela y regresan. Esas dinámicas me parecían súper atractivas, quizás me las encontré un poquito en algunas novelas de Salvador Garmendia, pero era como un vacío. Yo sentía que, bueno, ¿dónde están estas historias? ¿Dónde están las representaciones de la clase media? Al principio de una manera intuitiva, pero ya después me lo puse como proyecto estético y bueno, por ahí siempre estoy buscando esas imágenes, esos fragmentos. Y así como pasa con los espacios, también pasa con la amistad. A mí me parece que la amistad va representada en distintos niveles en tu narrativa. Por lo menos pienso en Julián, que es un libro que de hecho me obsequiaron en Barquisimeto y lo guardé porque dije, es el libro de cuando tenga esta conversación difícil alrededor de la idea de la muerte con mis sobrinos, es el libro que voy a tener para que lo leamos y para que hablemos del tema. Pero veo, por ejemplo, la dinámica que hay en el síndrome de Lisboa, que quizás es un profesor con una persona de mayor edad, o veo aquí en Julián entre niños, o veo amistades que digamos que migran, o vecinos que se van separando. O sea, veo que la amistad es algo que está bastante trazado también en tu narrativa. Y a mí me gustaría preguntarte más allá de un Rigo como artista o como desde el punto de las historias. O sea, ¿qué influencia ejercieron las amistades para ti sobre Eduardo? Para explorar este tema desde tantas perspectivas. O sea, ¿hay una razón en particular por esto? ¿O es algo que solo trazas por la dinámica de los personajes en la historia? Mira, es una pregunta bastante compleja. A ver, no quiero mentirte, ni especular, ni tirar pelotazos a la tribuna, como dicen acá. Vale. No lo sé, porque me deja un poco bastante desconcertado. No me lo había preguntado, no lo había sentido así. Yo creo, honestamente, sin exagerar, creo que no tengo amigos como los que tienen mis personajes. O sea, yo no tengo una relación así entrañable con nadie. Tengo buenos amigos, por supuesto, pero como el alejamiento, la misma diáspora nos ha alejado, nos ha distanciado mucho, se ha perdido esa complicidad. Sí es cierto que son este tipo de personas que a pesar de que pasaron 6 años y nos vemos mañana y te quedas con la sensación de que todo está igual, de que es lo mismo, pero yo me he vuelto mucho más solitario. He perdido esas amistades entrañables y cotidianas y constantes. Creo que las únicas que me quedan, que yo podría decir si ese espacio está intacto y lo conservo, son mis primos. Mis primos es la gente por la que yo muero y que si caigo sé que están ahí. Pero amigos, mira, estamos muy distanciados. Cierto, qué sé yo, mi pana Patricia Méndez del Promesa, del Colegio Promesas Patrias, yo la adoro y nos queremos mucho, pero tenemos siglos sin hablar, o sea, hemos hablado a cuentagotas en mucho tiempo y gran parte de su vida yo me la he perdido. Si su hija pasa por aquí, que tiene ya 8 o 9 años, no la reconozco, porque la habré visto en 2 fotos. Entonces nos hemos perdido vivencias significativas y eso creo que mella la amistad, ¿no? O sea, la amistad está ahí, pero ya no es lo mismo. Y aquí en Madrid, te repito, los primos que tengo por acá, tengo una gente más querida que otra, con la que me siento muy a gusto, con la que estoy muy bien, pero esas amistades así a muerte, como las que describen estos personajes, es verdad que creo que solo está ahí. Quizás ahí hay una proyección de cierta ausencia o de cierto dolor que lo, Algo, que lo total. Y proyectan en mira, la obra. No lo había visto. cuando hablo con gente que ha leído tus novelas también, y además cuando hablo con venezolanos en general, que ahorita estamos como por todos lados, ¿no? Creo que todos tenemos una melancolía, un sentimiento hacia esta amistad que no pudo ser, porque te Ujú, tuviste que ir, porque no hubo el exactamente. tiempo. Creo que quizás por eso lo identifico, porque es una conversación muy común entre los que nos fuimos. No, y además que también es un sentimiento, en cierto sentido, novedoso, propio de nuestra generación, porque las generaciones anteriores, cuando migrabas, rompías, tenías que soltarse ahí porque sí, no había manera, o sea, sí, una carta, una correspondencia, una cosa epistolar que cada vez se va haciendo más lejana y tú rompes, o sea, comienzas una nueva vida, el pasado quedó atrás y los amigos del pasado se quedaron allá y cambia y tú no los viste, no hay manera de mantener ese vínculo. Pero nuestra contemporaneidad, que es profundamente perversa,
nos permite hacer esto, que tú estés en China y que yo esté en Madrid, podamos estar conversando aquí así como que algo normal. Y entonces la cotidianidad además inventó este invento del demonio. Las redes sociales nos informan de cómo están nuestros amigos, cómo han cambiado, cómo es su rutina, qué desayunaron, qué almorzaron, qué hicieron, a dónde fueron. Entonces es una amistad en ausencia, pero al mismo tiempo estás presente y no has terminado de romper. Tienes ahí esas emociones y esos vínculos como a flor de piel, vivos, presentes pero ausentes, y es una locura. A mí no me extraña que haya crisis de ansiedad, de estrés, depresión, porque esta cantidad de información emocional es una paliza. Un ser humano puede con esto. Es muy duro, ¿no? Yo ahorita fui a Venezuela, aquí una anécdota pequeña, fui a Venezuela y vi a mi mejor amigo de hace, te puedo decir, hace 5 años que no lo veo. Y mi amigo decidió no abrirse Instagram nunca y decidió abrírselo ahorita por una novia, ¿no? Entonces, estábamos hablando de que no le gustaban las redes sociales porque a él le gustaba vivir sus amistades ausentes. O sea, él le Sí. reconocía, pero además eso para él estaba bien y nunca dejaba de ser amigo por esa ausencia, ¿no? Y me pareció muy, yo decía que qué extraño, porque es que ya esto no se vive. Yo puede que Ujú. no te vea nunca y no sepa mucho de ti, no te mande un mensaje, pero por supuesto que he hecho el cuento de tu vida porque te veo en redes sociales, veo tus Bueno, fotos, veo tus cosas y pues ahí estás, ¿no? sueño con cerrar mis redes sociales. Me encantaría Sí. hacerlo. No lo hago por trabajo, por tema de trabajo, porque ahorita pasa por ahí, bueno, generaría muchos inconvenientes. Pero creo que me quitaría mucho peso de encima si cierro todo. Quizás me quedaría con LinkedIn también por un tema profesional, pero me genera Y mucha ya, zozobra, me aburro, me doy cuenta que pierdo el tiempo, que no hago nada. ¿Cómo que llaman esto? Haciendo scroll. Es una cosa total, inútil. total. Totalmente. Mira que en unos años estoy seguro todos vamos a tener este dedito un poquito morfo, ¿no? Con el escole. Eduardo, otra cosa, el último elemento que quiero hablar en tu literatura es el colegio y la educación. Las figuras como escolares o los colegios, las universidades, etcétera. Incluso tienes varios, bueno, tienes sí, varios profesores dentro de tus personajes. Y es otro elemento que destaco y que entiendo que tú también fuiste profesor. A mí me gustaría que nos hablaras un poco del papel que ejerce el colegio sobre, bueno, ya me contaste un poco sobre ti como lector, pero el papel del colegio y la educación dentro de lo que escribes, para mí es una forma de proyectar ese propósito de la historia, por lo menos en el cierre del síndrome de Lisboa es una belleza, ese cierre, esa escena con los alumnos del profe. Entonces me gustaría preguntarte si esto es otra cosa que quizás no habías pensado o si es algo que definitivamente es algo que intencionalmente incluyes en tus novelas. No, fíjate que hay otra vertiente, o otro camino al lado del cine y la literatura. En mi carrera ha sido la enseñanza, que es algo que me gusta y que hice ahorita me estoy reencontrando con la enseñanza acá en Madrid, en una escuela de cine. Tenía muchos años sin dar clases, pero yo llego a la enseñanza de una manera rocambolesca. No estaba previsto. Cuando yo me graduó en letras, en la UCAP, en 2003, quería dar clase, pero de literatura. Se fue como a buscar trabajo en la universidad, en la escuela de letras. Y la directora de entonces me dijo que me fogueara en bachillerato, dando clase en bachillerato. Que había una profesora también que trabajaba en la escuela, que venía a vivir a España y dejaba unas cátedras en un colegio y tal, que fuera para allá. Y a mí me dio terror. O sea, yo no, enfrentarme a un grupo de 32, 36 adolescentes era una idea que me resultaba tenebrosa. Sonaba la música del Resplandor de fondo. Sin embargo, nada, lo hice y lo disfruté muchísimo. Creo que conecté desde el primer momento y me quedo con la sensación de que la mayoría de mis estudiantes, hoy día grandísimos amigos, algunos de ellos, yo creo que ellos también apreciaron el trabajo, hubo procesos de aprendizaje, hubo mucha conexión. Y lo curioso y lo interesante es que esa conexión pasó por mi experiencia escolar, porque yo identificaba el desinterés de los chicos, las maneras de motivarlos, cómo podía hacer que lo que yo tuviera que decir desde mis cátedras de historia del arte, de filosofía, literatura, pudieran interesarles. Entonces lo que hice fue como mirar atrás. Y digo, si yo me monto en un discurso de pedagogía tradicional, esto va a fracasar. Y si me pongo a planificar el curso en función de exámenes y entregas y ensayos, también esto va a fracasar. Yo necesito aquí hacer un trabajo de psicología profunda con estos chicos para atrapar su interés. Y creo que funcionó bastante bien. Yo estaba haciendo un máster de historia en la Católica también,
Y comenzando algún año escolar me dicen en el colegio, mira, renunció el profesor de historia de Venezuela. Hay 6 horas ahí, ¿tú quieres? Yo, bueno, dale. Jamás había, o sea, yo de historia de Venezuela sabía como lo elemental, como lo que podía haber leído por mi cuenta hasta la fecha, pero no era un especialista, no era un área de estudios que tuviera dominada. Y le dije, bien, vamos. E igual, el grupo con el que trabajé Historia de Venezuela creo que fue una experiencia súper valiosa para todas las partes y siempre me quedé con mucho afecto y respeto por el trabajo del docente, que además se trabaja, como sabes, en Venezuela en muy malas condiciones. Los salarios son profundamente miserables, la exigencia laboral es abusiva, revisando exámenes, redactando y el ministerio lo teníamos encima y tal. Era una cosa como que me entristecía el maltrato al docente, que lo seguí vigilando a través de mis amigos, colegas, que muchos de ellos siguen dando clases hasta el día de hoy. Creo que uno siempre tiene como un profesor que te marca, esa idea de la sociedad de los poetas muertos, ese Mr. Keating que deja huella en los chicos. Yo creo que una de las mayores genialidades y aciertos de esa película es al final, cuando él se gira en la puerta que los chicos se levantan sobre los pupitres. Cuando muestra el plano abierto, se levantan 10. La mayoría del salón sigue sentado y le da la espalda. O sea, no conectaron con él. Pero esos 10 que marcó les cambió la vida. Esa, esa revolución personal, emocional, esa influencia que puedes tener en un estudiante es algo que a mí siempre me resultó muy apasionante. Por supuesto que lo planteé de manera más o menos, en algunas novelas más que en otras. Pero en el Síndrome de Lisboa sí hubo como una idea de hacer una especie de homenaje al oficio. Quería que fuese una novela de, en cierto sentido, dedicada al valor del docente, y bueno, eso es lo que hace Fernando con los chicos, eso es como la manera como lo que él defiende, lo que él aprecia. Ahí es mucho más consciente. ¿Cuál dirías tú, Eduardo, que es el reto más grande que enfrentamos como venezolanos a la hora de inculcar la lectura y, como dices, el interés por la literatura? Respetar a las nuevas generaciones en sus gustos e intereses creo que es clave. Yo creo que la gente lee, la gente tiene curiosidad. Esta cosa de que no, que los chamos ahora no leen, a mí siempre eso me parece un bluff. Creo que la gente tiene, y no todo el mundo, por supuesto, pero eso siempre ha sido así. Pero los chicos que tienen curiosidad por una obra que puede ser de género fantástico, policial, anime, japonés, manga, apreciar eso, respetarlo y dejarlo ser, creo que es clave. Aquí también rescato algunas experiencias docentes de cuando me tocaba dar clase con algunos colegas. Tenía colegas muy abiertos a esto que traían los chicos. Mira, llegué con qué sé yo, no era Harry Potter lo que estaba de moda, creo que era Crepúsculo. Ah, estoy leyendo esto. Y tenía colegas que le decían, oye, qué bien, sí, cuéntame, ¿de qué va? Sigue leyendo. Y tenía otros colegas que decían, no, no leas esa basura, tienes que leer Borges. No, estás haciendo que el niño odie a Borges y abandone la lectura de Crepúsculo. Esa pedagogía no me gusta. Eso por una parte, creo que ser abierto a las nuevas voces, a las influencias, a los géneros, a las series de televisión, a todo esto que está cambiando en las experiencias interactivas. Y sería ideal ya como sociedad que se pudieran mejorar las librerías que están en muy mal estado. Cada vez cierran más librerías. Entonces, hay poquitas fuentes de promoción, de cómo decirlo, sí, de dónde obtener la cultura, dónde encontrar los libros, bibliotecas, librerías. Sin embargo, fíjate que hay como clubes de lectura de resistencia y la gente sigue leyendo. Yo tengo la sensación que la gente sigue leyendo, sigue ansiosa de conocimiento. Sería ideal poder construir infraestructuras que apoyaran este tipo de estímulos, como lo que eran las antiguas ferias del libro en Chacao, que creo que desaparecieron. El trabajo valiosísimo que hacen en Barquisimeto la gente del CLIP, de librería, que siempre están allí haciendo actividades, eventos, motivando a la gente a que participe, lea, eso ayuda. Pero yo creo que la cultura se defiende sola y persiste y está ahí y hay que saber escuchar, saber respetar y saber mirar. Bonito eso que nos acabas de decir. Eduardo, me gustaría conectarlo con lo que estás diciendo, porque dijiste la experiencia esta de Crepúsculo y Borges, y creo que es algo que siempre pasa, ¿no? Depende de quién te enseñe y cómo te enseñen, te motivan a o te alejan de la lectura, ¿no? Pero también creo que es verdad que hay personas que, así como se acercan al fútbol, hay gente que se acerca a la lectura, y así como hay gente que se acerca a una Ariana Godoy, hay gente que se acerca a Eduardo. Creo que también de acuerdo al momento de la vida de un lector, uno Claro. se va a conectar con más o menos con un libro, pero también hay libros que se conectan contigo, no importa en qué momento, sino que están constantemente allí. Y creo que, como hay tantas fibras que se mueven en nuestra capacidad de ser venezolanos,
tus Ujú. lectores, lo que he percibido de gente que te lee a ti, es que se conecta, no, no voy a decir que desde un lugar de duelo, pero sí desde un lugar que remueve mucho. A mí me gustaría que tú nos contaras, cuando tú te encuentras con lectores, cuando tienes encuentros, ¿cuál es tu sensación, cuál es tu percepción en cuanto a qué los hace sentir lo que leen, qué te transmiten, cómo sientes que llega el propósito de lo que tú estás trazando o quieres escribir con X novela? O sea, ¿cómo es esa dinámica de esa relación? Hay de todo, o sea, yo me siento como bastante querido, respetado por el público lector cuando coincido en estos eventos, siento que la gente aprecia el trabajo. Y hay algo que me gusta mucho, que disfruto más, que es que ese cariño por lo general viene de lo que voy a llamar como el lector común o el lector de a pie. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es gente que es especialista en literatura. Yo me aburro mucho en los encuentros entre gente de literatura y que valoran los libros solo como en la estructura y las voces corales y Bakhtin y Todorov. Ay, no, eso me resulta fastidiosísimo. Entonces emiten un juicio crítico de la obra, pero por criterios de análisis literario. Eso me resulta aburridísimo. Por supuesto que te da como cierta satisfacción que críticos literarios apoyen y respalden tu trabajo, pero lo que me parece más emocionante y asertivo, me motiva y me resulta eso a veces estremecedor es conectar con gente común, gente de a pie que tiene otros oficios, que se dedica a cosas ajenas a lo que yo hago, que tiene una vida normal y me dicen, oye, mira, conecté con la obra, me gustó, me emocionó. Yo recuerdo con Blue Label, Etiqueta Azul, a mí me escribían niños de 13, 14 años diciéndome que era la mejor novela que habían leído en su vida. Bueno, probablemente en el futuro leas algunas otras mejores, pero gracias. Y bueno, lograr eso, lograr esa conexión con gente joven, con muchas mujeres, me leen muchas mujeres. Eso lo notaba tanto con Blue Label como con Ljubljana. Cuando hacía algunos eventos había más que todo como chicas que conectaban allí con la historia. Caí en cuenta también en descubriendo eso, notando eso, que yo disfruto mucho trabajar los personajes femeninos. No era consciente de eso hasta que, pero Eugenia Blanc, por ejemplo, en Blue Label Etiqueta Azul, sigue siendo uno de mis personajes más queridos. Con Eugenia disfruté mucho trabajar con ella. Esto de los personajes es como una relación profesional, como proyectos antiguos que trabajaste con ellos. Entonces hay gente con la que trabajaste mejor que con otros y con Eugenia quedó la amistad. A Eugenia yo la quiero mucho. Retomando la pregunta, sí, te digo, respeto, cariño, siempre me preguntan, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿Y cuál es el nuevo proyecto? Siempre hay como un seguimiento al trabajo que por supuesto se aprecia mucho. Qué lindo eso. Y bueno, Eduardo, como sabes, este podcast busca proyectar un poco de la diversidad de lo que lee el venezolano, porque no hay una sola forma de leer, y mucho menos en nuestro país, pero también de impulsar la lectura. Y esta última pregunta de la entrevista, quiero que pienses en qué atributo consigues tú de nuestra idiosincrasia como venezolanos que pueda ser un impulsor para la lectura, para el acceso a los libros, para construir estos espacios que dices que hacen falta. O sea, ¿qué atributo sientes que tiene un venezolano para lograr un paso más hacia la lectura? Creo que es complicado porque va más allá de la voluntad individual. O sea, no es que tengas una aptitud o una herramienta o un talento sino que el problema es que tienes enfrente un régimen muy fuerte, censor, castrador, que no te deja actuar. Tú puedes tener la mejor disposición del mundo, puedes tener eso que me preguntas, ese objetivo, tener muy claro y tener un organigrama y querer hacerlo de tal cual manera, pero si chocas contra el poder, difícilmente vas a poder avanzar. Si te está yendo bien y estás capitalizando tu esfuerzo, ganando público, ganando interés, probablemente un día te caiga el SEBIN porque no pagaste unas facturas o hiciste algo mal y van a buscar la manera de silenciarte, porque así funcionan los regímenes totalitarios y la literatura y la cultura siempre ha sido antipática. Entonces creo que para que todos los esfuerzos individuales y colectivos puedan dar un paso al frente, esta situación tiene que terminar. Creo que esa es la condición sine qua non para que cualquier iniciativa salga adelante. Dicho esto, sin embargo, te diría que Funciona. a pesar de la nube negra, hay muchísimos esfuerzos de gente que está haciendo el trabajo sucio ahora. O sea, que esto, si efectivamente las cosas cambian, todos estos esfuerzos, fíjate como te nombraba, ¿cómo es que se llama ella? La del clip, Betsaide. Betsaide Bedside. en el clip, como Héctor Torres con La vida de Nos, como tantos proyectos que están por allí de gente, chicos de Círculo Amarillo,
gente que está poniendo como los pivotes para que cuando la situación gire, ojalá tengamos un aprendizaje social valioso que nos haga ser mejores personas, respetar el esfuerzo, haber aprendido de los golpes y en ese momento entonces podré responder a tu pregunta. Ahora mismo creo que lo que habría que lograr, ojalá se pueda, es que esta cosa termine. Y mira que es muy difícil, es muy complejo, ¿no? Decir un solo tributo a una sola cosa, como Ujú, dices, caminar más allá de una pared. Pero estuve en Venezuela por una conferencia de creación literaria justamente este verano y vi mucha gente gestando cultura ujú, sí, con las uñas, de sí, sí, verdad, o total. Es sea, con las admirable, uñas. admirable. Increíble. Y hasta me hizo sentir, o sea, porque no lo había visto antes, o sea, porque Sí. siempre, digamos, desde mi perspectiva personal como autora, sabes que es muy duro mover los libros, como Ujú, los talleres, los clubes, digamos que la posibilidad del venezolano de participar en programas no es tan fácil, pero sin embargo, Eduardo, fuimos a 3 países y el país que se vendió totalmente fue en Venezuela, porque la gente también tiene hambre de claro, sí, esto, sí. ¿sabes? O sea, hace falta. Ujú, No sabemos lo que pueda pasar. Muchos quieren una cosa, ¿no? Y muchos queremos el mismo camino, pero mientras tanto, sí creo que hay ciertos espacios que están buscando una respuesta para, digamos, llenar este momento sí, sí, no, y se y están para haciendo cosas tratar de que valiosísimas. En el teatro, en la fotografía, en el cine, en la literatura, está ahí la cultura dando guerra, no ha parado. sí, como tiene que ser, como tiene que ser. Eduardo, te doy las gracias de verdad por este espacio. Y antes de terminar, sí quiero pedir que me contestes unas preguntas rápidas que se llama píldora creativa. La idea es que comentes lo primero que te viene a la mente. Wow, ¿Está bien? siempre, siempre me cuestan mucho estas preguntas, pero dale, me arriesgo. Bueno, vamos con la primera. Un libro que marcó tu juventud. Damián Hermann Hesse. El disparador que te hizo escribir Liuliana. El comentario de un pana que me dijo en lenguaje rastrero y criollo, deberías escribir una novela de un pana que se vuelve loco por un culo. No te puedo creer que fue eso. Qué genial esto. Un lugar de Caracas que extrañas. Un consejo para lectores venezolanos. Evitar los prejuicios y leer abiertamente lo que caiga en sus manos. Y la última, completa esta oración. Leer para Eduardo es... Placer. Eduardo, muchas gracias por haber estado en este espacio con nosotros. No sabes lo que te agradezco y lo nutritiva que ha sido esta conversación y además siento que contigo, y es una palabra muy grande decir legado, ¿no? Pero siento que estas conversaciones de gente como tú, que escribe y que busca una posible respuesta a muchas respuestas que tiene nuestro país, es de una forma dejar un legado dentro de la construcción de esas historias que no tengo dudas gestan nuestra identidad. Así que muchas gracias por haber Gracias a ti, venido al un podcast. placer. Y cuando quieras, a tu disposición por acá, te quedamos en contacto, ¿eh? Muchas gracias. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo, seguirnos y comentarlo en nuestras redes sociales. Consíguenos como @quelepod y @nandanieves.